Gracias por continuar con nosotros. Antes de entrar a esta sección de salud mental, pasar la palabra, cuestionar, interrogar al doctor sobre el tema de este viernes, creo que es de justicia enviar un abrazo bien grande a tanta gente que le vive retroalimentando a uno este trabajo, recordándole, mandándole mensajes al doctor, dígale tal cosa, que hable de tal cosa. Y la verdad es que hemos creado un monstruo de popularidad y de afecto entre la gente, muy bien ganado se lo tiene el doctor José Miguel Gómez, pero a toda esa gente que detiene a uno y le habla del doctor y de la sección y de la salud mental, pero usted se cree psicólogo. Digo, sí, estamos en eso, doña, estamos en eso, pero lo que pasa es que con tantos años al lado del doctor, algo uno va aprendiendo. Pero vaya el abrazo de todo el equipo, el doctor primero, a toda esa gente que nos sigue y que se lo dice a uno y uno se siente muy bien. Bienvenido, mi señor. Buenos días. Bueno, buen viernes. doctor, ¿y usted va a trabajar con esa elegancia? ¿Usted va a trabajar? De aquí voy para la consulta. Pero usted no tiene feeling de psiquiatra. Yo tengo que trabajar. Usted está a los José Alfredo Jiménez, por lo menos. Usted da... Perdón el chistecito mojoso, doctor. Es que estamos en diciembre y la depresión aumenta. Usted me lo ha dicho como 200 veces. Vamos a hablar de depresión si usted está de acuerdo, pero sobre todo explíquenos por qué hay las estadísticas de ustedes señalan el aumento de la depresión. Incluso porque hay gente que aunque no tenga, él se va a poner triste. Y en la cena del 24 alguien comienza a dar gritos de repente, aunque no tenga grandes problemas. Por favor, vamos a hablar de esto. Bueno, buenos días, yo feliz. La gente te manda saludos por igual, la gente opina. La sección de salud mental está bien posicionada. Y bueno, gracias a Dios van las cosas bien. Mira, Pablo, es importante hablar porque a principios de semana pasó un acontecimiento que impactó mucho a la sociedad dominicana. Un joven de 40 años con un episodio depresivo y un consumo de abuso de alcohol, con unos problemas económicos, sociales, de pareja y familiares, tomó una decisión errática y ahí perdió la vida él y perdió la vida un joven oficial valioso de la Policía Nacional. Y la gente se preguntaba mucho si la depresión podía llevar a situaciones tan desesperantes. Diciembre es un mes que aumenta más los estados depresivos y los estados emocionales, y enero. Y esto porque hay muchos factores. Okay. Lo asociaban antes al cambio de etapas estacionales. El frío. El frío. También el ausentismo de seres queridos importantes que han desaparecido para estas fechas. A alguien se le murió la mamá en diciembre, el papá, la esposa, el esposo, el hijo, y entonces recuerdan con mucha nostalgia, con mucha tristeza, ese acontecimiento en plena Navidad. Otros a veces no tienen el ser querido para celebrar su Navidad. Hay mucha gente que se siente solo, que está en soledad. En otras circunstancias, también, por qué no decirlo, hay gente que sufre de depresión y para esta fecha abandona los medicamentos, abandona el tratamiento y se da su permiso de consumo de alcohol, de comidas abundantes, y eso le precipita también una recaída. También existen los factores de lo que le llaman los estresores psicosociales. Es decir, en Navidad hay una presión de regalar, de afectividad, de encuentro, de altruismo, de solidaridad, de afectividad. Entonces, el que no tiene esos ingresos para demandar una presión y responder a una presión que hay social de los regalos, de la afectividad, hay gente que entonces esa situación económica le genera estrés, le genera situación. Y también aumentan los conflictos de pareja, porque mucha gente en diciembre se da el permiso de salir mucho a la calle, sí, pero a veces de los abandonar amigos a su pareja, sí, de usar con amigos,
o de gastar el presupuesto, que la pareja o la familia habló de cómo se iba a gastar el doble sueldo, ese salario 13, y alguien lo personalizó y lo asumió. Entonces eso genera situaciones de conflicto en la pareja. Pero a partir de ese acontecimiento, mucha gente me llamaron preguntándome, oye, pero ¿y cómo uno detecta la depresión? ¿Cómo uno sabe que el que está en el trabajo, está en la familia, está en la calle? ¿Cómo yo sé que está deprimido? Entonces, es importante decirle a la gente que la depresión es una enfermedad que se cura, que se supera, es un trastorno del estado de ánimo, que la persona que está deprimida, sus síntomas característicos identificables, están desde una tristeza mayor de 2 semanas, una apatía, un desinterés, un desánimo, una falta de energía, ¿verdad? Falta de interés por la cosa, o se le dificulta empezar a trabajar, ir al salón, salir, reunirse con amigos, no quiere salir, se aísla, o come mucho o come poco, comienza a tener trastorno del sueño y evidentemente comienza a tener incluso pérdida del interés por el proyecto de vida, apatía y desinterés por las cosas, le da lo mismo lo que está pasando, a veces irrumpe en llanto y a veces puede tener estado de minusvalía con baja autoestima, y lo que es más preocupante es cuando comienza a tener un discurso desesperanzador, y ese discurso desesperanzador puede llevarle un sentido de inutilidad. Yo no sirvo para nada, yo no he logrado cosas, me da igual morirme, no me importa lo que me pase. Ya estamos en depresión profundo, ya eso me da lo mismo morirme. Correcto, ya esta vida no tiene sentido, cualquier día pase lo que pase. Entonces ese discurso un poco fatalista, cuando es recurrente, hay que poner atención, porque ahí puede también estar un pensamiento suicida. Pero la pregunta que se cae de esa reflexión es, yo, ¿qué puedo hacer con ese amigo, amiga, en el trabajo, en la socialización normal, que yo noto por esos indicadores de que está deprimido? O sea, ya el tigre no sale al cerveceo, viene Joan Manuel Serrat, antes uno se juntaba en el CAN, no va al encuentro semanal de los amigos, todo este tipo. O sea, ¿qué yo puedo como amigo, amén de que vaya al psiquiatra, como amigo, qué yo puedo hacer con ese amigo, con esa amiga que yo sospecho por estos indicadores que está en depresión? ¿Qué yo puedo para ayudar? Normalmente la familia o la pareja o los amigos más cercanos, que son los que se dan cuenta que el estilo de vida ha cambiado, que de pronto ese ser humano ha cambiado de cómo era. Y entonces, a veces cometemos el error de decirle, coja ánimo, ponga de su parte, vaya al salón, maquíllese, busque una novia, ¿qué es lo que pasa? No sea blandengue. Ese tipo de discurso al paciente que está deprimido lo lastima más, emocionalmente lo lacera, porque él no eligió estar deprimido. Y él racionalmente puede creer... Ella no eligió estar deprimido, entonces lo que dice, oye, en vez de apoyarme, no me están comprendiendo, no entienden que no es una decisión de él, que el ánimo esté en el suelo y que no tenga el interés de arreglarse, de higienizarse, o que ha perdido el interés por la cosa. No es que él quiere, es que el ánimo está comprometido. O sea que el paciente puede decirle, doctor, yo sé que yo debo hacer tal cosa. El paciente puede racionalizar esa depresión. Mire, yo sé, mire, ya yo no hago esto. Es que no puedo. Diríamos, lo puede hacer eso. Entre la depresión leve y moderada, sí. Okay. Pero en aquella depresión mayor, profunda, severa, con indicadores ya de melancolías profundas, de estados psicomotor muy bajo, con un lentecimiento del lenguaje y del pensamiento, con bloqueo, donde el individuo no tiene alternabilidad, ha perdido las habilidades y la destreza para resolver problemas que el otro lo ve trivial, que el otro lo ve como un problema que no es para ahogarse,
Sin embargo, él ha perdido las habilidades dentro del estado de la depresión, él está bloqueado y entonces esa persona no es que quiere, a esa es la persona que hay que apoyar. Okay. Entonces, ¿qué esa hacer? Vámonos por ahí. Esa es la persona que se le debe decir: yo te comprendo lo que te está pasando, cuenta conmigo, vamos a ir al médico, yo te voy a ayudar con pagar la consulta, yo voy a ayudarte a pagar los medicamentos, no dejarlo solo, no dejarlo que se aísle. Y entonces, en este caso, como este joven, que la familia había identificado la depresión, que la familia identificó que en algunos momentos estaba tomando de manera inadecuada. Que no tomaba tanto antes. Que estaba mucho más ansioso y mucho más conflictivo, que había perdido algunas esperanzas. Y la familia había dicho: vamos del psiquiatra, y en el estado de negación de la depresión no aceptaba. Y para el colmo, tenía un arma de fuego. Era hombre, estaba soltero y tenía problemas económicos. Ahí tú tienes los 5 indicadores más pesados de que una persona en esa circunstancia va a terminar mal. Entonces, ahí es que hay que actuar. A ese tipo de personas, lamentablemente, usted tiene que agarrarlo y llevarlo. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Cuando retornemos, me gustaría que siguiéramos por ahí, porque hemos hablado muchas veces del paciente, pero hoy, mire qué bien, estamos centrados en la persona, en la red social de apoyo, o sea, la persona del familiar. ¿Qué hacer? Vamos a seguir por ahí, si usted está de acuerdo. Vamos. Ya regresamos. Continuamos en nuestra sección de salud mental con el doctor José Miguel Gómez y Montero. Nos quedamos, doctor, estamos hablando de la depresión, pero hoy hemos llegado a una arista no muy tratada, y es no qué hacer por el paciente desde la psiquiatría, sino desde los amigos, desde las redes. Ustedes le llaman red de apoyo, ¿verdad? Red de apoyo. O sea, la familia, la mamá, los hermanos, el vecino. La construcción de lo que le llaman factores protectores. Si hay algo que debe saber un clínico de la psiquiatría en un paciente en depresión, es determinar los factores de riesgo que tiene y los factores protectores con que cuenta. Ok. Porque a partir de ahí tú sabes vámonos por ahí. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta persona en la depresión? Okay. Y usted dice, bueno, un factor de riesgo, un riesgo es la probabilidad que usted tiene de padecer un daño, que puede ser en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo económico, todo. Eso es un riesgo. Hay gente que son más vulnerables al riesgo que otros. Entonces, si usted tiene una persona que te dice que no tiene trabajo, es un factor de riesgo. Que no tiene ingreso, factor de riesgo. Que tiene pobres vínculos familiares, factor de riesgo. Okay. No tiene pareja, factor de riesgo. No tiene ningún tipo de ingreso, factor de riesgo. Abusa de alguna sustancia o alcohol, sigue aumentando el factor de riesgo. ¿Alguna enfermedad crónica? ¿Alguna enfermedad? De esa que... Factor de riesgo. Y encima de eso, si tiene pobres contactos sociales, vive aislado, no tiene amigos, no tiene espiritualidad. La espiritualidad, doctor, perdón, esto de la espiritualidad, para que nos entendamos bien, correcto. O sea, ¿qué se entiende por... Cuando usted dice espiritualidad? Bueno, tú como siempre haces unas intervenciones extremadamente inteligentes y puntuales. Es decir, cuando yo hablo de espiritualidad no estoy hablando de religiones. No es que pertenezca a una religión determinada. La espiritualidad es el factor importante visto desde la existencia. Es decir, es que el individuo tenga asumido en el ser de él un sentido de utilidad, un sentido de valoración y un sentido de trascendencia de utilidad con él mismo. Y que a partir de ahí construya la necesidad existencial. Yo existo para algo, para alguien, o asumo una causa,
o tengo unos motivos de satisfacción y de beneficencia, de reciprocidad, de bondad, de compasión, de altruismo, con otro que me da la fortaleza para yo sentir, perfecto, asumir el ser. Bueno, ahora sí. Desde ese concepto de la espiritualidad que estoy hablando. Pero digamos que ahí tienen los factores de riesgo. Entonces tú dices, vamos a ver la escala, los indicadores de factores protectores con que cuentan. Entonces tú dices, no, primero, tiene una familia con buenos apegos y buenos vínculos. Tiene un trabajo. Tiene sentido de utilidad. Tiene amigos. Sabe con quién cuenta. Tiene una pareja. Tiene hijos. Tiene asumido una construcción de esa espiritualidad. Cuenta con habilidades emocionales para resolver los problemas. Tiene destreza para solucionar. Tiene un pensamiento divergente, reflexivo, de que sabe manejarse en situaciones, o es la persona que se bloquea, se aísla cuando tiene situaciones. Entonces, bueno, eso es importante para determinar cómo va a salir de esa depresión. Y evidentemente, el último, otro factor de riesgo importante. En la familia hay alguien más que se deprime, para determinar el factor de riesgo biológico. Y hacerle conciencia a ese paciente que te dice, yo estoy muy bien, mi cuenta está muy bien, mi familia está bien, mi pareja está bien, yo estoy bien. ¿Por qué si todo está bien me deprimo? ¿Por qué me cae esta nostalgia los fines de semana y los viernes no quiero ir a trabajar? Y esto es una semana bien y 2 mal. ¿Por qué me pasa eso si todo está bien? No es más grave ahí, entonces, porque si no, los factores no están, pero además, pero el problema sigue. Ahí hay que educarlo y decirle, no, espérate. ¿No? La abuelita se deprimía, la mamá se deprime, tu papá se deprime, hermana se deprime, para buscar el riesgo biológico, el factor heredo familiar que tiene la depresión. ¿Verdad? Y evidentemente en esa persona, eso es importante establecerlo, y preguntar la preguntita que siempre debe de hacerla cualquier clínico. No importa que llegó en la jipeta más cara, anda muy bien trajeado, hay que preguntarle. ¿Alguna vez ha tenido pensamiento negativo? ¿Alguna vez usted ha pensado en el suicidio? Hay que preguntarle a la gente eso. Es duro. Y más si tiene depresión. Sí, se puede molestar. Te puede decir, no, jamás. Yo tengo claro, pero también te puede decir, me pasa mucho, lo pienso mucho. Y cuando está el elemento heredo familiar, o sea, todo aquello de está que bien. Alguien se suicidó. Si no, esa familia, ¿qué hacer? La medicación SOS, entre otras cosas. No, ahí hay que entonces reeducarlo, hacer una psicoeducación y decirle, mira, tú vas a necesitar medicamento, vas a necesitar un antidepresivo más de 1 año. Los antidepresivos, hay que aclarar a la gente, no crean adicción, no crean dependencia. Y la parte sexual. De tanto no afectan la parte sexual. De tantos antidepresivos que hay, ahora hay antidepresivos que no ganan peso, que no sedan, que no engordan, que no tienen alteración en la sexualidad. La sexualidad no. Entonces, ya hay muchas alternativas y ya usted puede hacer su vida normal con un antidepresivo, con un inductor del sueño que no. Entonces la gente se da cuenta que cambia. Y esto es importante porque la gente te acepta que si tiene un problema de diabetes o prediabetes o de tiroides, van a su endocrinólogo y aceptan la medicación del endocrinólogo. Y así va donde el cardiólogo, y van donde el ginecólogo, y van donde el reumatólogo, donde las otras especialidades. Entonces hay que decirle esto. La depresión es igual que las otras enfermedades, que hay que medicarla, que hay que tratarla. Y cuando un paciente tiene mayor de 2 meses con un antidepresivo, te da las gracias. Te dice, doctor, yo no sabía
Pero, doctor, yo no sabía lo importante que era estar bien. Pero la Sociedad de Psiquiatría, las autoridades no han fallado un poco en desmontar el mito, porque es que lo de los antidepresivos a nivel popular hay una desconfianza. La primera es la cosa sexual. Pero usted me dice, con toda la credibilidad del mundo, de que ya los tiempos han cambiado, que esto ha avanzado mucho. Entonces, ¿no sería bueno como uno insistir, la Sociedad de Psiquiatría, el Ministerio de Salud, un poco para que la gente, porque hay un temor, usted sabe cómo es el Dominican Black People en esas cosas, o sea... Y este es un tema importante decirlo, delicado, porque de cada 10 personas que andan en la calle que sufren de depresión, apenas 2 o 3 están diagnosticados y medicados. Hay una franja de gente que está deprimida en la calle y que nadie sabe que está deprimido. Solo sabemos que esa persona se ha vuelto improductiva, poco gerencial, pobre desempeño, no busca trabajo, no se importantiza por tener una pareja, no siente satisfacción por la vida, no le importa la calidad de vida, no es competitivo, no lucha, no tiene proyecto de vida, a pesar de que fue y estudió, no le interesa. No, que desde fuera se entiende totalmente Entonces diferente. La gente le pregunta, ¿y qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué le pasa que ahora se fue al alcohol o se metió en las drogas? ¿Qué pasa que se ha aislado? ¿Qué pasa que elige pareja de malos pronósticos y no le interesa? ¿Qué le ha pasado? Todos vemos hijos, hijas o muchachos o amigos que han venido en picadas y nadie se ha preguntado qué le pasa. Y a veces los episodios depresivos son los que llevan a la gente a toda esta cadena de circunstancias desfavorables y no se dan cuenta y no van donde el psiquiatra, no van donde el psicólogo. Sí, pero no va donde el psiquiatra, no está medicado. Entonces, cuando una persona tiene una depresión, pero porque no lo ha llevado, porque no cree en eso, todo este mito, todo este problema que hay, el tigre no está medicado. El problema del alcohol no es una tentación muy maldita, porque el alcohol, en el primer momento, te tiraste un petacazo y en ese momento tú te crees que eres el matatán de la... Entonces, de repente el tigre puede creerse, o sea, puede sustituir lo que debería ser el antidepresivo con el alcohol y entonces ya viene un problema peor. Pero le va peor. Eso pasa, es muy frecuente, doctor. Es muy frecuente porque la gente tiende a desplazar, a buscar desahogarse entre mis estados emocionales bajos, a buscar un desinhibidor. El alcohol es un desinhibidor, pero es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, si usted está deprimido y usted toma alcohol, usted ese día se siente mejor, pero al otro día el impacto de los síntomas de la depresión se profundiza. Pero y lo de la parábola es cierto, doctor, que usted toma alcohol, entonces se pone contento, viene más contento todavía, busca una guitarra, una cantadera, una cosa, pide amores, bien, pero en el mismo ron llega un momento en que ese alcohol, en la misma noche, 3 de la mañana, comienza a bajar, que es lo que en chiste habla de que la fase quinta, que es cuando ya el tipo comienza, dice, usted sabe que usted es mi hermano, o sea, hay su historia del borracho, que eso es la depresión. Pero explíquenos eso, doctor, porque hay un error grave. Hace un pico, como le llaman, el círculo circadiano de la depresión, que es la persona que te dice, tengo dificultades con el sueño, tengo trastorno del sueño terminal. Estamos hablando de la persona que se despierta 1, 2, 3 de la mañana y no vuelve a dormir. Por la mañana amanece agotado, malhumorado, irritable, porque no durmió bien. Va subiendo el día, se va sintiendo un poco mejor, pero ya en la tarde, en la noche, comienza a sentirse a decaer de nuevo. Cuando toma el alcohol, dependiendo de la cantidad de alcohol que tome, entonces ese alcohol le va a profundizar más su estado depresivo porque va a alterar su química cerebral. Él se pregunta, ¿y qué es lo que me pasa? Es que los neurotransmisores que están comprometidos en la depresión, dopamina, serotonina, norepinefrina, catecolamina, glutamato, el alcohol impacta, ¿verdad? Y tiende a producir mucho más estado de depresión porque bloquea más esta sustancia. Y entonces, nunca es recomendable
buscar auxilio, desahogo en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en anfetaminas, en droga. Como no es bueno tampoco buscar mitigar la ansiedad en un casino, jugando. Claro. Siempre esas alternativas que parecen soluciones son peores a largo plazo. En definitiva, queda el mensaje final de la necesidad de cuando una persona o uno mismo o alguien de su entorno está con esos indicadores de depresión, que visite a un psiquiatra, porque ya veo que las tentaciones son peores, está la ludopatía, el alcoholismo, la drogadicción, así que ojalá que se insista en esto de que hay que ir, porque usted se toma su, ¿cómo se llama? La aspirina del corazón. Sí. Entonces, son muchos, doctor, pero vamos a dejarlo así. El doctor José Miguel Gómez en su sección de salud mental. Esto es Enfoque Matinal para CDN. Continuamos.